En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes. Secretaria, ¿hay cuenta? Sí, presidente. Informar que se recibió una segunda respuesta de la Superintendencia de Pensiones respecto a lo que se consultó por medio de oficio respecto de la situación de interconsultores del sistema de pensiones que se lo van a entregar a cada uno de ustedes. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Justamente lo que se había discutido en su momento, senadora. Perfecto. Ofrezco la palabra. Aquí están entregando en todo caso el informe que se hace la referencia. Ya, continuaremos entonces. Mira, va a hablar un poco más. Lo que pasa es que había. Todo esto son noticias en desarrollo. Porque estaba citada mixta presupuesto, pero la Cámara de Diputados nos ha señalado de que hay otra cosa que impide el funcionamiento. Entonces se está suspendiendo y están cambiando. Entonces tenemos algo más de espacio, que teóricamente había que hacer coincidir todo el tiempo. Esa era la razón por la cual se había generado esa limitación, para poder coincidir, pero no, eso podemos extenderla, digamos, si fuera necesario, hasta la hora normal, digamos. Bueno, seguimos entonces respecto del estudio del proyecto de ley que nos aboca. Le ofrezco la palabra a la ministra. Habíamos quedado hoy día de referirnos, tener algunas ideas de fondos generacionales, que es un tema bien relevante respecto a las eventuales innovaciones que podrían darse. Le ofrezco la palabra, ministro. Presidente, por su intermedio saludar a la senadora y los senadores presentes. Hoy día venimos a proponer el reemplazo del sistema de multifondos a fondos generacionales, principalmente basado en la idea de que los fondos puedan seguir una trayectoria en torno a su exposición al riesgo en relación a la edad de las personas. Es decir, una persona entra a un determinado fondo en atención a su edad, y es el fondo el que va cambiando su composición de cartera de inversión, más que la persona va cambiando de multifondo. Principalmente esto dado porque la evidencia ha demostrado que muchas veces los cambios, en vez de producir aumentos de rentabilidades, lo que han producido son pérdidas en el caso de los cotizantes. Para lo anterior, por su intermedio, si le parece bien, le vamos a pedir al jefe de normativa, don Patricio Ayala, de la Superintendencia de Pensiones, que pueda hacer la exposición, y como este tema es extremadamente técnico, solicitarle, si fuera posible, poder hacer las consultas al final, porque hay varias cosas que se van despejando en el camino. O sea, esperemos el final, está bien, esperemos el final para... Ya, ok. En la medida de lo posible, porque yo como conozco los senadores y senadoras, digamos, de repente surgen incontinencia en esa materia, digamos. Entonces lo entiendo, pero procuraremos, porque esto es un tema que es complejo. Entiendo en todo caso, ministra, que se hace un cierto análisis respecto de cómo han funcionado los fondos hasta ahora, para efecto de poder evaluar los eventuales cambios. Tiene la palabra entonces, perdón, senador Galilea. No, antes de temas distintos, antes. Lo que pasa es que la semana pasada usted, ministra, dijo que estaba en proceso de investigación todo lo ocurrido con el trabajador fallecido en La Moneda. Quería saber qué se ha podido saber, porque la semana pasada ni siquiera se pudo explicar si es que pertenecía, él trabajaba para un contratista, si era personal, no sé si de presidencia, no sé cómo se llamará la institución que administra el edificio de La Moneda. Quería saber si podríamos tener más información al respecto. No, el senador, no sé si puede no responder el senador Galilea, pero tiene ministro. La Inspección del Trabajo ya terminó su investigación y, dado que se trata de funcionario público, fue derivada a la Contraloría General de la República. Eso es lo que le puedo informar. Sí, esa es su condición. ¿De La Moneda? ¿O? Sí, claro. De la dirección administrativa es como se llama la entidad a la que usted se refiere. La mutualidad, que en este caso era la mutual, además, coincidencia de nombre, también terminó su investigación, también están los antecedentes, y la Seremía de Salud, entiendo que estaba en estos días cerrándola. Hay además en curso un sumario administrativo. Esos son los 4 procesos que están en camino. ¿Senador Cuscoque? Contrata.
pediremos, no sé, sí, eso le iba a decir. A la Dirección del Trabajo pidamos los antecedentes, porque lo que la ministra nos ha dicho que terminó la investigación, pero no sabemos cómo terminó, digamos. Eso tendrá que saberlo la Dirección del Trabajo, un poco ver cómo terminó, porque esto ha sido objeto de una preocupación de esta comisión, digamos. Secretaria, a ver si puede oficiar en esos términos. ¿Ah? Muchas gracias. Ministro. Buenos días, señores parlamentarios y asesores y presentes. Efectivamente, tal como dice nuestra ministra, vamos a presentar la propuesta de cambio de multifondo a fondos generacionales, y hemos partido mostrando cómo ha evolucionado la regulación de las inversiones de los fondos previsionales, que obedece a cómo ha ido cambiando la demanda y la oferta en el mercado de capitales. La demanda es el crecimiento de los fondos de los trabajadores, que requieren más instrumentos financieros donde invertir, y la oferta es cómo se ha desarrollado el mercado de capitales para satisfacer también esa demanda. Es así como el año 81, al inicio del sistema previsional, con muy pocos fondos que administrar, por supuesto, porque es un sistema que empezó a acumular el año 81, y muy pocos instrumentos con un mercado de capitales muy poco desarrollado, se permitió solo invertir en renta fija nacional, fundamentalmente bonos del Estado y algunos bonos bancarios y de empresas que se transaban. Posteriormente, el año 85, se produce un cambio importante, pues ya con los fondos de pensiones creciendo, se permitió la inversión en algunas acciones nacionales, específicamente en las acciones que estaban privatizando, que a través de Corfo, que eran empresas estatales, se permitió siempre que hubiera un compromiso de desconcentración, es decir, que no hubieran un controlador muy potente sobre las empresas, sino que estuviera más diversificada la propiedad. El año 89 se da un paso adicional y ya se permite invertir en acciones nacionales de propiedad concentrada. Ya hay muchas más empresas transándose en la bolsa y los fondos son más grandes. En 90 se da un paso crucial, que se permite la inversión fuera del país, inversión en el extranjero, también con los fondos de pensiones ya con un volumen mucho más grande que invertir, y se permite la inversión en cuotas de fondos de inversión locales, que a su vez se habían creado recientemente también en el mercado de capitales chileno. El 94 hay nuevamente un... Complementar solamente. Por favor. Esta reforma del año 90 se hizo el 10 de marzo del año 90, o sea, no fue discutida por el Parlamento ni por otra instancia. Gracias. Usted está interrumpiendo, ministro. ¿No? Sí. Me genera un incentivo irresistible. Pues yo le iba a preguntar, ¿ah? Tentación, yo dije que era... No, es que... Sí, pero yo quería ver también, por lo mismo, las rentabilidades después de cómo cambiaron respecto de cada esquema. Gracias. Superintendente. Gracias. En el 94 hay otro cambio importante en la legislación de inversiones. Se permite invertir en bonos de reconocimiento previsional. Recordemos que a los trabajadores que se cambiaron del sistema antiguo al nuevo sistema, para reconocer sus aportes en el sistema antiguo, se le emitió un bono de reconocimiento. El 94 se permite que los fondos de pensiones adquieran esos bonos de reconocimiento, lo que fue importante para estas personas, porque se obtuvieron mejores precios por esos títulos al transarlos en el mercado de capitales y permitir que los compren los fondos de pensiones. También se abrió más la inversión en el extranjero. En una primera etapa se había permitido solo invertir en renta fija de bajo riesgo, fundamentalmente estados soberanos o bancos muy grandes fuera del país. Aquí se permite invertir en empresas extranjeras, y no solamente en deuda, sino que en acciones. También se permite efectuar algunas operaciones con instrumentos derivados, y se introduce por primera vez un título completo para regular los conflictos de interés en el sistema de pensiones, que fue muy importante y se introdujo en el 94 y que persiste hasta el día de hoy en el decreto ley respectivo. El año 2000 se crea un segundo fondo de pensiones. Hasta ese momento solo existía un tipo de fondo. El año 2002 es probablemente uno de los cambios más importantes que ha habido en inversiones, que es la ley de multifondos, que es la que nos rige hasta hoy día, y se aumenta también en forma importante el límite para invertir fuera del país. El año 2008, junto con la reforma que introdujo el pilar solidario, también se establece y se flexibiliza las normas de inversiones. Se establece un régimen de inversión para normar todo lo que tiene que ver justamente con la inversión de los recursos de pensiones. Se establece un consejo técnico de inversiones
integrado por expertos del sector privado que apoyan a la superintendencia en todo lo que es la emisión del régimen de inversiones y la regulación de las inversiones previsionales, y se regula por primera vez la elección de los fondos de pensiones con recursos de los trabajadores en las empresas donde tienen invertido en acciones, la elección de los directores, que fue un tema muy importante. Se establece un registro de directores que cumplan ciertos requisitos y por los cuales pueden votar las administradoras de fondos de pensiones en representación de los afiliados. Entonces hay cambios bastante importantes a través del tiempo. En 2016 hay un nuevo cambio muy importante a nivel de ley. Se permite invertir en activos alternativos, que son activos no tradicionales que se transan fuera de bolsa y que es lo que ha impulsado la inversión en los últimos años de los fondos de pensiones a nivel mundial. Se fortalece la supervisión, estableciendo una supervisión basada en riesgo de carácter legal. Posteriormente, el 2020, hay nuevos perfeccionamientos, se aumenta el límite para invertir en activos alternativos, se incorporan más opciones de inversión. En el 2021 se regulan a los recomendadores colectivos previsionales que habían adquirido un rol preponderante, y el 2024 se dan pasos adicionales para todo lo que tiene que ver con la inversión en activos alternativos, incorporando nuevas opciones de inversión y aumentando los límites. Ese es como un resumen hasta ahora de lo que es la evolución de las inversiones. Yo diría que los aspectos más importantes es la apertura al extranjero y la creación de los multifondos. Yo creo que sin lugar a dudas estamos hoy día frente a un hito relevante, tan relevante como fue la creación de los multifondos, la salida al exterior de los fondos. Esta es una de las reformas más importantes en materia de inversiones, que incluye los fondos generacionales y los cambios del régimen de inversión que están programados para otra sesión. Aquí en este gráfico mostramos la evolución de la rentabilidad que nos preguntaba justamente el presidente. Esta es la rentabilidad de las inversiones sin descontar las comisiones de las AFP. Esa es la rentabilidad bruta de las inversiones que han obtenido los afiliados. Y si lo vemos, las barras azules muestran la rentabilidad por año y la línea azul horizontal muestra el promedio. Entonces, en promedio, una persona que invirtió $1 el año 81 y se ha mantenido el sistema hasta septiembre de 2024, ese peso le ha rentado en términos reales sobre inflación 7,24% al año. Eso solo es cierto para una persona que entró el año 81, porque como ustedes ven, las rentabilidades han sido decrecientes y en los 80 la rentabilidad eran de UF más 12 al año, en los 90 ya eran de UF más 9,9, posteriormente en la primera década de este siglo UF más 5,7, la década siguiente UF más 4,8 y en la presente UF más 0,39 real anual. Lo que observamos es una tendencia mundial de baja de las rentabilidades y que afecta en forma importante a las pensiones. Por eso es tan importante introducir cambios al funcionamiento de las inversiones. Observamos una rentabilidad decreciente sistemática a través del tiempo y si no introducimos cambios que los mitiguen, sin duda que hay un tema ahí que va a estar pendiente. Por eso es importante avanzar en este importante aspecto. En la lámina que sigue mostramos cómo influye la rentabilidad en el saldo y por lo tanto en la pensión. Es directo. Lo que influye en el saldo influye directo en la pensión. Y así el efecto que veíamos antes de rentabilidades decrecientes se aprecia con claridad en esta tabla. Podemos observar en la primera línea que una persona que entró el año 81 al sistema, o sea, desde el principio del sistema de pensiones, y se mantuvo durante 43 años en él y se jubiló a fines del 2023, su saldo y por lo tanto su pensión estaba compuesto en un 70% por rentabilidad y en un 30% por cotizaciones. Es una persona que se benefició mucho de las buenas rentabilidades. Sin embargo, si vamos avanzando y nos vamos a la década siguiente, una persona que empezó a cotizar en el año 91, cuando se jubile en el año 2033 y proyectando una rentabilidad futura de UF más 3,38 al año, que es razonable, va a tener su saldo compuesto en un 55% por rentabilidad y en un 45% por cotizaciones. Eso es lo que importa la rentabilidad. Vamos a ver entonces una baja que en vez de un 70% de su saldo compuesto por rentabilidad va a ser solo 55%. Después una persona que entra en el 2001, el mismo ejercicio y se jubila en 2043, va a tener
50 aproximadamente de rentabilidad y 50 de cotizaciones en su saldo. Y así va evolucionando y va bajando el impacto de la rentabilidad de las cotizaciones a medida que nos vamos desplazando a través del tiempo. Entonces las personas que entraron antes al sistema aprovecharon muy bien las rentabilidades iniciales, pero han ido lamentablemente disminuyendo ese impacto por el efecto de la disminución de las rentabilidades en los últimos tiempos. Entonces es muy importante avanzar en esto. En la que viene una precisión, como es bueno señalarlo, las rentabilidades que hemos mostrado hasta ahora son rentabilidades de los valores cuotas de los fondos, pero no incluyen las comisiones pagadas a las administradoras de fondos de pensiones. Sí incluyen las comisiones indirectas que son las que se pagan a los fondos mutuos, por ejemplo, u otros vehículos que contratan los fondos de pensiones, esas están descontadas. Lo que no está descontada es la comisión mensual que el afiliado le paga a la AFP. Y no está descontada porque se descuenta del sueldo del trabajador, del salario, no del saldo. Entonces, alguien podría cuestionar estos cálculos pidiendo, por ejemplo, que se descuenten para calcularlo. Ese ejercicio se puede hacer, sin duda, pero habría que hacer mucho supuesto y para personas seguramente típicas se podría hacer ese cálculo, pero no es un tema que afecte la rentabilidad de la cuota, sino que afecta al afiliado, puesto que tuvo que pagar por esto y evidentemente en este caso sí se podría calcular una tasa interna de retorno que sería más baja, ¿no? Ese es un considerando importante. Ahora, quisimos también mostrar cómo... Aquí no se... ¿Por qué vienen las 3 senadores han reaccionado respecto porque es bien relevante, entonces no sé si puede profundizar un poquito respecto de la eventual dificultad. Entiendo que son los flujos, entonces eso debe ser lo complicado de calcular, no sé, pero si puede profundizar un poquito respecto a lo que acaba de exponer, digamos. Sí, lo que yo señalaba es que lo que hemos mostrado son rentabilidades brutas, son las rentabilidades vamos a juntar todas juntas. Son las rentabilidades de las inversiones que han obtenido las personas. Perdón. Que vamos a aprovechar Senador Galilea, después Senador Sepúlveda, después Senador Cusco. Es que tiene razón el subintendente, en el sentido de que, independiente de que la comisión que se paga a la administradora sea por sueldo, no significa que no exista, por así decirlo. Entonces, el ejercicio real, si uno quiere saber, bueno, cuánto rentó, porque si no le pagara esto sería parte del sueldo de uno y uno al menos lo gastaría. Yo creo que es útil para los efectos de este proyecto que estamos haciendo, ministra, hacer algunos supuestos, ¿ya? Que son, por supuesto, hay miles de millones de situaciones, el que cotizó mes por mes, el que cotizó un año, después no cotizó nunca más, en fin. Pero yo al menos haría un ejercicio, que cuando lo he pensado, hacer un ejercicio simple, que siga más o menos los mismos parámetros de lo que ustedes presentaron acá, que es el cotizante perfecto, que cotizó todos los meses, y también lo dividiría por década. Y le haría el siguiente ejercicio. ¿Qué le pasa a ese cotizante en las sumas y restas de rentabilidades menos costos si es que hubiese estado en la AFP más barata? ¿Y qué le pasa a ese mismo cotizante si es que hubiese estado en la AFP más cara? Es decir, si hubiera estado pagando 0,49 o si hubiera estado pagando 1,45. En el fondo C, no, 1,45 es lo que creo que es hoy, no, pero con los escenarios de hoy, para no empezar para atrás. Escenario de hoy, ¿qué es lo que hubiese pasado cuál es el ejercicio final en el fondo? Que me parece que es un escenario, siempre fondo C, siempre el cotizante perfecto, 2 hipótesis, la cotización más alta, la cotización más baja. ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que era un cotizante que empezó en el 80 y, ¿cuándo? 82, 1. ¿Qué pasaba si era el del 91, el del 2001 y el del 2011? Ese ejercicio yo creo que es, el 2021 ya es muy poquitito, pero ya personas que tienen una trayectoria más o menos larga, creo que nos puede dar un indicador
muy certero de cuál es el impacto de las cotizaciones en el ejercicio final de lo que uno paga por que le administren los fondos. Sepúlveda, después senador Cuscoque. No, presidente, concordar absolutamente con el senador Galilea, ¿no? Y cómo diferenciar lo que es esta rentabilidad real de la rentabilidad bruta. Y cómo esto afecta a los afiliados, porque usted dice, bueno, el valor cuota efectivamente, pero ¿qué es lo que pasa con lo que le pasa al afiliado al terminar su pensión? Entonces, la simulación yo creo que es fundamental para entender qué es lo que pasa con esto, ¿ah? Entendiendo todos los factores y los parámetros, ¿no es cierto?, que cuesta medir, pero yo creo que deberíamos tener a lo menos una simulación que nos permitiera ver la diferencia. Eso, presidente, gracias. Y si además Gracias. pudiera incorporarnos, si fuera posible, las rentabilidades de alguna manera, qué es lo que ha pasado fuera del país en relación a esta rentabilidad. Son una especie de comparativo ¿Está más con... adelante? Es que, ¿hay un comparativo? ¿Sí? Ah, perfecto, ya, muchas gracias. Senador Cuscoque. Me conforma la solicitud del senador Galilea, hay que hacer alto supuesto, ¿cierto? Y agregar... No, no son tantos supuestos. Sí, es bastante sencillo. Es uno solo. No, pues. Es un personaje. Bueno, termino. ¿De cómo evolucionan los sueldos? Yo entiendo el tema del superintendente, no es un personaje que gane siempre lo mismo es fácil, pero en general hay evoluciones, digamos. Estamos hablando de rentabilidades, no estamos hablando de platas. Estos cálculos, los descuentos. Bueno, Está bien. Y Senador Cuscoque, y continúe, solo por favor. agregar, si hay alguna opinión del superintendente o del ejecutivo, por su intermedio, respecto de si consideran que, porque evidentemente que nosotros observamos que las rentabilidades mundiales obviamente que han ido cayendo. Ahora sí también, cuando hablamos nosotros de fondos generacionales o ir a fondos generacionales, nosotros evidentemente vamos a ir a instrumentos de más largo plazo. Y curiosamente, en los primeros años del sistema, esto operaba sobre renta fija, más que otros instrumentos. Si hay alguno de esos cambios que a juicio de... porque mucha gente que dice, mire, los multifondos provocaron que eventualmente gente invirtió en instrumentos que terminaron rentando menos, pero otros que rentaron mucho más. Entonces, si consideran que alguno de esos cambios eventualmente pudo haber afectado finalmente la rentabilidad de esas inversiones, o bien eran todos cambios, como suelo creer, que eran precisamente para poder hacer frente y adaptarse a la baja rentabilidad a nivel mundial y que siguen experimentando todas las inversiones de fondos en el mundo, en cualquier instrumento de que se trate en el mercado financiero. Antes de pasar la pregunta, yo también quiero agregar en esa misma lógica del senador Cuscoque, aprovechando que el superintendente además no es nuevo en esta actividad, digamos, llevar todo es como una especie de memoria permanente, digamos, del organismo. Entonces, es que para estos efectos nos ayuda, no viene llegando, digamos, o sea, nos puede hacer una especie de... Yo votaba las mismas que me ha propuesto el superintendente, si llevamos muchas. Entonces también, yo creo que merece en algún minuto, un poco profundizarlo en el senador Cuscoque, porque no puede ser que, o sea, hay que ver dónde hubo errores, dónde hubo ocasiones de diagnóstico, porque efectivamente sí, las cifras son bien dramáticas también, pues, o sea, usted dice era mucho mejor los 80, pero después los 90, todo puede, como decía alguien, todo puede empeorar, digamos, y esto ha sido como un cada vez que ha sido cada vez más débil las rentabilidades. Entonces, estos cambios que se intentaron, porque lo que nos mostró al principio, digamos, sería bueno tener un cierto, que nos mande algún papelito, un diagnóstico de cuál es el objetivo y qué es lo que pasó, porque también, o sea, hubo un error del diseño, hubo errores sucesivos en los distintos gobiernos, hubo problemas que son imposibles de enfrentar, porque también son rentabilidades. Si uno busca el sistema, desde que se inicia la rentabilidad es muy buena, y eso es un tema clarísimo, o sea, se hizo la pega, lo que pasa es que se ha ido debilitando con el paso del tiempo, a pesar de, como dice el superintendente, se han hecho varios cambios, o sea, no es que el sistema, y no sé si los cambios han sido para peor o no, esa es un poquito la pregunta de fondo que yo quería complementar respecto al senador Cuscoque, el senador Galilea y después ministra.
Superintendente, una pregunta, además del encargo anterior, una pregunta respecto al cuadro de rentabilidades. Estas rentabilidades, este cálculo que da 7,24% desde la creación del sistema, ese ahí, ¿es un promedio lineal o es un promedio ponderado? Me explico. La década del 80, claro, fue una rentabilidad extraordinaria de UF más 12. Pero, voy a inventar los números porque no me lo sé, vamos a suponer que habían 10.000 millones de dólares nomás en esa época invertidos. En la década siguiente ya bajó, pero ya no habían 10.000, sino que habían 30.000. Y quizás la década que más plata tiene es la que va del 2000 al 2010, que son rentabilidades de 5 y 4. Entonces, ¿esto está ponderado o es solamente un cálculo lineal, un año 2, el otro 7, se suma, se divide por 2 y punto, o es ponderado? ¿Cómo lo podrías ponderar para entender bien? Se pondera por el monto total administrado. Está en función del centro. No sé quién de los ministros. Bueno, vamos a recoger la inquietud de los senadores planteadas por su intermedio presidente. Vamos a presentar la próxima semana algunos casos con la TIR de afiliados tipo. Creo que es importante poder hacer esa referencia porque efectivamente la obtención de rentabilidades no es a costa de nada, sino que también es a la parte que se remunera como comisión por parte de los afiliados. Hay que recordar que el afiliado remunera de dos formas su administración de fondos. Por un lado a través del salario y por otro lado a través de la comisión por saldos que se cobra con los activos que usan vehículos de inversión en el extranjero, de las denominadas comisiones implícitas. Lo segundo que creo que es interesante a partir de lo que aquí se ha planteado es poder también tener un comparativo de qué habría pasado si los fondos se hubieran invertido en una cartera de referencia. ¿Cuál era el costo alternativo de esa inversión? Y también vamos a trabajar eso. Respecto del diagnóstico de por qué ha ocurrido esta rebaja significativa de la rentabilidad, yo quisiera decir 4 cosas breves. La primera, que lo que nos preocupa es que se proyectan más rebajas hacia el futuro. Y eso nos llama a hacer cambios. Porque lo otro es resignarse a que esto va a ser cada vez peor y no creo que estemos en esa situación posible, socialmente hablando, dado el bajo monto de las pensiones. Lo segundo es que esto tiene múltiples razones y una de ellas uno podría mirar en el comportamiento de los fondos a nivel internacional, que tiene que ver con el tema económico o macroeconómico, más bien dicho, no solo de Chile. Lo segundo es que hay un régimen de inversión que se puede optimizar en el país y que es la propuesta que les vamos a hacer la próxima semana en la sesión y que va a permitir cambios importantes. Hoy día tenemos un marco bastante más rígido de lo que uno podría pensar. Y lo tercero es que estas situaciones se dieron en un marco de un sistema de pensiones que no tenía un resguardo de los afiliados conforme a los principios de la seguridad social. Entonces, al liberarse la posibilidad de cambio de multifondos de unos a otros, lo que ocurrió es que efectivamente los inversores debieron obtener o invertir los recursos en fondos que fueran más líquidos ante eventuales cambios y, por cierto, además en el momento de los retiros. Entonces, aquí lo que se busca es que las inversiones puedan ser de mayor plazo y, por tanto, eventualmente, al principio de la vida laboral de las personas y, por tanto, pudieran esperarse mejores retornos. Esa es la esencia de lo que aquí hay. Entonces, comprometemos algunos ejemplos de la TIR de los cotizantes para ver cuánto le ha costado a los cotizantes estas rentabilidades. Lo segundo, ¿qué habría pasado si los fondos no fueran invertidos por la AFP y estuvieran en una cartera de referencia? Hay algunos estudios y también tienen supuestos, pero es como todo este tipo de materia. Lo que sí, en torno a las TIR, sí, o a cuánto le costó a los afiliados esto, creo que es importante que las comisiones con las que se hagan esos cálculos sean las comisiones que efectivamente pagaron, no las comisiones que es vigente hoy día, porque antes de la licitación de los nuevos afiliados las licitaciones eran bastante más altas. Y lo tercero, en torno a las razones, yo diría que hay varias múltiples razones, entre otras,
como señalé, no darle seguridad a las personas, porque el sistema de pensiones, como no es un mercado de bienes y servicios de consumo corriente, sino que tiene que ver con un derecho social asociado a la pensión, debe tener un marco en el cual se le otorguen ciertas garantías a las personas y ciertos resguardos. Y eso es lo que aquí no operó. Se liberó la posibilidad de cambiarse libremente y muchas personas pensaron que le podían competir. De hecho, en la síntesis histórica, si ustedes ven, cuando en el 2021 se dictó la ley que regula los asesores previsionales, de ahí en adelante muchos cambios también se han disminuido considerablemente. Entonces hay aquí una tarea que nos compete como Estado. Si le parece bien, presidente, continuar con la lámina siguiente que muestra los efectos que la rentabilidad produce en el monto de la pensión. Es bien interesante también esta... Ya. Y pueden surgir ahí también algunas otras reflexiones. Superintendente, le ofrezco la palabra. Si tiene algún punto que referirse respecto a las preguntas, también se le agradecería. Gracias. El promedio es punta a punta, o sea, no es ponderado, es lineal. Y entonces, lo que hace es lineal, es punta a punta, ¿sí? Sí. Sí, yo quería agregar algo de eso. Perdón, superintendente. Donde se ve el impacto Promedio lineal. promedio ponderado Senador, use el micrófono, porque si no, no se va a entender. sí, o sea, Ya, entonces aquí ejercicio se requiere adicionalmente a lo que si hay opción de hacerlo ponderado, digamos. Ya, sigamos, por favor. Gracias. Siga nomás. En el ejercicio que nos han solicitado los señores senadores, ahí aparece ponderado, porque la TIR necesariamente es ponderado, porque son todos los aportes que ha hecho la persona y lo que obtuvo de esos aportes. Ahí está ponderado. Aquí en el gráfico que mostramos después, en donde estaba la composición del saldo, ahí está ponderado. Pero en el que nos pregunta el senador Galilea está lineal. Pero vamos a hacer las correcciones y los complementos que nos piden los senadores. Hay un punto importante que nos preguntaron de si había habido tal vez un error en algún momento del tiempo, y algo adelantó la ministra. Creo que uno podría pensar que el principal problema que tuvimos, si vemos el anterior, el año... ¿El anterior? Sí, ahí el año 2002, cuando se creó la ley de multifondos, prácticamente no existía Internet, entonces las redes sociales tampoco, era otro mundo. Y lo que no se pensó en ese momento fue que los afiliados iban a ser tan activos en cambiarse de fondos. Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico aparecieron unos recomendadores de fondos y que empezaron a recomendarle justamente a los afiliados que se cambien de fondo. Y tuvieron tal popularidad que los afiliados seguían a estos recomendadores, y el resultado que vamos a ver después un poco de eso es que perdían los afiliados. O sea, en el resumen de todos estos cambios de fondo, que los afiliados siempre en promedio perdieron. Ese fue un problema, porque si se hubiera anticipado, nadie podía anticipar lo que venía después en la revolución tecnológica, evidentemente que se habrían puesto algunos resguardos para salvaguardar, para que los afiliados no crean que pueden ganarle al mercado, porque esto es querer ganar al mercado, cambiarse de fondo, y no se le puede ganar al mercado. Entonces, ese es un tema. Y ese tema, lamentablemente, no se pudo corregir, pasó mucho tiempo, y recién lo logramos corregir el año 2021. Cuando se regularon estos asesores por una ley aprobada por este Congreso, se pudo corregir. El otro tema que yo creo que tal vez pudo haber sido también una mejor fecha, aunque no tanto. El 2016 se incorporaron por primera vez los activos alternativos. Los activos alternativos en los fondos de pensiones en el mundo partieron antes del 2016. Podríamos haber partido antes también con eso, pero creo que no es tan importante como el efecto de los cambios de fondo. Esos dos temas yo creo que podrían haber sido efectuados con anticipación. Sí. Vamos a traer el promedio ponderado. Yo creo que es importante tenerlo por década, pero es un punto bien relevante, porque si uno lo piensa, en la primera década, que había un saldo menor, la rentabilidad fue más alta. Aquí, en la última década, la rentabilidad es significativamente más baja sobre un capital mayor. Entonces, eso es más exigente, digamos, el tema de la rentabilidad. Creo que es importante verlo. Ahora, sobre los activos alternativos, yo solamente comentarles que, por ejemplo, en ABO 2 se está financiando en buena medida con activos alternativos del Fondo Canadiense de Empleados. Entonces, Chile puede hacer una mejor tarea en ese tipo de materia.
Telas. Gracias. Y este gráfico es interesante Digamos, y está sacado textualmente de un informe de la OCDE, y la OCDE pone acá varios países y los compara en rentabilidades. Los cálculos están efectuados es la página 8. Están para 10 y 20 años. Aquí sí hay que recalcar que la OCDE, para tratar de uniformar metodologías, este cálculo está ponderado, que es lo que se le llama Cerro Galilea. Lo que la OCDE hace, en términos muy resumidos, es coloca todos los aportes del año que hace la persona y lo divide por el valor del fondo. Entonces, ahí sí está ponderado. Entonces, cada año de la OCDE está ponderado por países. Si nosotros vemos la rentabilidad real promedio anual de los últimos 10 años, que es el gráfico de la izquierda, vemos que hay 28 países rankeados por la OCDE. Esto está sacado textualmente de la OCDE. Hay 28 países y Chile ocupa el lugar 9. Y para los últimos 20 años, que es el gráfico de la derecha, la OCDE tiene 17 países y Chile ocupa el lugar 7. Y ahí está ponderado. Ustedes ven, por ejemplo, que para 10 años la rentabilidad real anual promedio de Chile es UF más 2, y para 20 años es UF más 3,1 al año. Y ahí está ponderado. ya, pero esto es bien interesante porque dentro de todo, no sé si es dramático el dato o no, pero o es interesante de otra perspectiva, porque a diferencia de otros como el fútbol, estamos en la parte alta de la tabla. Eso es lo que estoy mirando aquí, digamos. Yo creo súper interesante el dato, no tenía idea que existía, digamos, pero no, estamos en la tabla más arriba que abajo. Sí. Sí, lo que pasa es que esto, efectivamente estamos, como usted señala, de la mitad para arriba en vez de la mitad para abajo, que es un comportamiento además de los fondos a nivel internacional. La diferencia sustantiva radica en otra cosa. Radica que estos son, en general, sistemas mixtos de pensiones, donde la capitalización individual y estas rentabilidades dan cuenta de una parte del sistema, no de todo el sistema. Entonces, estamos hablando de rentabilidades de fondos. Sí, sí. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, se complementan algunos con pilares no contributivos, como la PGU, y otros con sistemas intergeneracionales que se suman a la capitalización individual. Ya, esto es solo capitalización, entiendo. O sea, estos son fondos invertidos. Fondos invertidos. Aquí no, para hacerlo bien transparente, aquí no está la PGU, por ejemplo. Ya. No, porque la PGU es que es para. Fondos, sí, por eso estoy explicando. Sí, es didáctico. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué? Bueno, dentro de los sistemas de pensiones, además de la PGU, que son impuestos, ¿cierto?, no fondos, en los sistemas de reparto moderno, al contrario de lo que se suele entender, como un poquito pensando en que... Aquí vamos a tener problemas. No, sí, pero es que para ser bien concreta, la proyección hoy día de sostenibilidad de estos fondos hace que no todo sea entrada y salida, sino que también hay cierto ahorro. Entonces pueden haber ahorros en este tipo de fondos. ¿Me entiendes? Lo claro es que esto sí es una parte de los sistemas. En Chile, en cambio, es todo el sistema. Y ese es el problema que tenemos. No es todo. Por eso el impacto es tan grande. Todo porque está la PGU. Pero lo propongo no, lo siguiente, lo contributivo es todo. Pero tratemos de concentrarnos en esto porque si vamos a discutir si el tema tiene que ser capitalización o reparto, supongo que será otro minuto que lo vamos a hacer, digamos, no, si estoy nada más que para efecto de la complementación. Sigamos en esto. Aquí estamos tratando de calcular, el superintendente nos está orientando el superintendente respecto de la rentabilidad de los fondos de pensiones de Chile en función de los países OCDE. Eso es lo que estamos tratando de ir viendo. Esto no tiene costo de administración, superintendente, ¿no? Siga, por favor. Gracias. Efectivamente no tiene costo de administración. Son las rentabilidades brutas, pero sí tienen la ponderación que nos señalaba antes el senador Galilea. Y en todo caso nos gustaría subir en la tabla, ¿no? Ser como el equipo azul. Entonces queremos estar arriba. Yo comparto con usted, pero aquí después meter un enredo, así que no enredemos. Perdón, me distraje. Esa es otra historia. Igual tiene derecho. Ese es blanco y negro. Si nos pudiera orientar en algún minuto, a lo mejor nos puede enviar, ¿cómo está haciendo Australia, Costa Rica, los que están arriba, ¿no?,
en términos de cómo se distribuye esa rentabilidad, qué es lo que están haciendo al interior del país, o sea, un poco cómo distribuyen y cómo hacen esta rentabilidad, entendiendo que... ¿ah? Claro. ¿Ah? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo invierten esto? ¿Ah? Sí, pero podría ayudarnos, ¿no? La superintendencia. ¿Ah? Eso, ¿le parece? Sí, superintendente, vea. Gracias. Muy importante lo que dice la senadora. Claro, Yo creo que está bien. hay dos países que sistemáticamente están arriba, que son muy potentes, que es Australia y Canadá. Siempre están arriba. Y yo creo que es muy bueno aprender de ellos. En todo caso, les anticipo que tienen fondos generacionales, Australia y Canadá. Y que también tienen métricas de riesgo combinado con límite, que es una de las propuestas que se hace en la reforma. Sí, la propuesta viene incorporada. Combinado con, ya, que eso lo entendí. Combinado con límite, ya. Y fondos generacionales. Sí. En todo caso, vamos a hacer lo que nos pide la senadora. Aquí terminamos con esta parte del efecto de la rentabilidad, que igual es muy importante en las pensiones. Observamos, por ejemplo, cuánto influye un punto de rentabilidad en la pensión de las personas. Aquí están separados en mujeres y hombres. Por ejemplo, un punto más de rentabilidad, que es el sector derecho del gráfico, muestra que para una mujer, que es el extremo derecho del gráfico, implica un 27,1% más de pensión, un punto más de rentabilidad. Y perdón, dije al revés, para un hombre 27% más de más. rentabilidad promedio durante toda su vida, digamos. Claro, durante toda su vida. Y para una mujer es un 23%. O sea, la importancia de la rentabilidad. Y al revés, si uno se va hacia la izquierda del gráfico, un punto menos de rentabilidad para una mujer significa 18% de pensión y para un hombre 20% de pensión. En el hombre el impacto de la rentabilidad es mayor porque acumula más saldo. Acumula más saldo porque cotiza más años y tiene mayores sueldos y mejores necesidades. Entonces, cada punto de rentabilidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en el hombre le impacta más, ya sea hacia abajo en su pensión o hacia arriba en su pensión. Pero de cualquier forma es indiscutible que es muy importante y que un punto más de rentabilidad permite elevar las pensiones, todo lo demás constante, entre 23 y 27%. Entonces es muy importante lo que estamos discutiendo, senadores, de tratar de subir la rentabilidad de los fondos, ¿no? Sí. Aquí ya estamos derechamente en los multifondos. Hoy día hay 5 multifondos. Solo el B, el C y el D, los 3 intermedios, forman parte de la trayectoria por defecto. Si los afiliados nada dicen, entonces la ley establece una regla de asignación por tramo etario. La diferencia de cada tipo de fondo está en cuánto puede invertir en renta variable, donde el fondo A, que es el de mayor riesgo, puede llegar hasta un 80% de renta variable, hasta el fondo E, que es el de menor riesgo, un 5%. Los afiliados más jóvenes, la ley los asigna al fondo A, pueden correr más riesgos y con el tiempo los asigna al fondo B. Ellos pueden voluntariamente elegir el A. Los asigna al B y después los va trasladando a medida que cumplen años hasta el D. Y si no se mueve el afiliado, va hasta el D. A ver, el problema es que las personas se han movido mucho y como es complejo, las personas generalmente toman decisiones que las perjudican cuando se cambian de fondo. Alrededor, vemos hoy día, si tomamos una foto del sistema, los casos más extremos son los siguientes. Un 7% de las personas que tienen menos de 35 años, que debieran teóricamente estar en el fondo A o B, se encuentran en el fondo E. Por lo tanto, está desalineado de las recomendaciones de los expertos. Mientras que el 16% de los afiliados mayores, quienes están a 10 años de pensionarse, se encuentran en fondos como el fondo A y corriendo enormes riesgos porque si el fondo A baja, los alcanzan a recuperar probablemente. ¿Son igualmente riesgosas ambas situaciones o no? No encuentro que sean igualmente riesgosas. Encuentro mucho más complejo, perdona, que sea el del joven que está en el E, digamos, no sé. Lo coloca en la misma. Está dejando de ganar en el fondo. O sea, pero el que está en el AI pierde al final, no tiene tiempo para recuperarse. La situación más dramática de los que están al final. No sé, pero también uno que está en el E, un joven, va a tener acumulado. Yo aprendí aquí del subintendente que la acumulación es la clave, digamos. El joven, eso es lo que me preocupa. Bueno, está bien, pero pero lo importante es que esto es un dato relevante, o sea.
hoy día, más allá de las recomendaciones, de lo que uno debería hacer, lo cierto es que las decisiones a veces son contrapuestas, digamos, y gente que debería estar en el A está en el E, y gente que debería estar en el, no sé si en el E, en el A. Eso es lo que está diciendo nuestro superintendente. Sí, tal cual. El tema aquí es el siguiente. Las personas que no se mueven de fondo sí van asignándose por ley en la trayectoria óptima, al principio con más riesgo y después con menos riesgo, que es lo que se recomienda a nivel mundial. Los que no están donde debieran estar es porque ellos voluntariamente se cambiaron, y al cambiarse muchos han quedado ahí. De hecho, y en la última viñeta mostramos lo que ha pasado. La gente cree que le puede ganar al mercado, entonces cree que puede adivinar lo que va a pasar con los precios, y nosotros hicimos un ejercicio que duró, que mostró cómo se movieron los afiliados durante 7 años, en el periodo de más traspaso, del 2014 a 2021, toda la base de datos afiliado por afiliado, y calculamos qué resultados obtuvieron y qué habría pasado si no se hubieran movido de fondo, o bien si hubieran seguido la trayectoria por defecto. Y vimos que el 72% de los afiliados que se traspasaron activamente tuvo un peor desempeño que si se hubieran quedado en el fondo por defecto, o sea, donde la ley le decía que tenían que quedarse. Y perdieron en ese periodo, o dejaron de ganar un 5,7% real anual de rentabilidad. En términos anuales perdieron un 0,8% o dejaron de ganar un 0,8% de rentabilidad real. Y ese 0,8, por los números que vimos recién, es importante porque implica como un 25% de pensión. Entonces perdieron bastante por esos cambios, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos se ha cambiado? ¿Tiene ese dato, no? Sí. Yo creo que es poca gente la que se ha cambiado. Ahora es menos, pero se cambió. No, yo entiendo que con algunas instituciones que se dedicaron a asesorar, digamos, hubo un flujo grande, pero no sé si es mucha la gente que se ha cambiado. No sé si... ¿Tenemos el dato exacto, ¿lo tiene Patricia ahí? No, perdón, todos los meses se emite. Sí. Mientras el superintendente lo busca, todos los meses se emite una estadística previsional que da cuenta de todos estos temas y que es bien, ¿cómo se dice? Gráfica, además. Mi consulta, ministra, básicamente para entenderse el tema de si el defecto es la opción mayoritaria o el cambio es lo que es lo preferido, para tener un diagnóstico. Permiso, gracias. El 52% de los afiliados se ha cambiado de fondo. Activamente se ha cambiado de fondo, lo cual no significa que el 52% se haya cambiado mal de fondo. O sea, el 52% se ha cambiado de fondo alguna vez. Ahora, los traspasos, fíjense, senadores, el año 2021, por ejemplo, el promedio de traspasos mensual era 465.000 traspasos de fondos. El 2021 porque ese año se emitió la ley que reguló las asesorías, y hoy día, el 2023 ya es 40.000 mensuales, y en lo corrido de este año es 36.000 mensuales. O sea, cayó de 464.000 mensuales en 2021 a 36.000 actualmente, o sea, enormemente, ¿no? Entonces, se movían 9,9 billones, casi 10 billones de pesos el año 2021 mensual, y hoy día se mueve 1 billón de pesos mensual. O sea, ha cambiado drásticamente, ha bajado como un 90%. Eso es increíble el dato, ¿eh? O sea, aquí está la esencia del cambio del sistema multifondo a fondos generacionales. Y yo lo quiero decir porque igual cuando se habla de la posibilidad de elegir o de la libertad de elegir de las personas, en este caso aquí se va una muestra concreta de cómo esto le impactó negativamente. Ahora, digamos... Sí, perdone, para terminar nomás la idea, senador. Y le impactó negativamente porque cada vez que se hacía esta recomendación, las mismas administradoras lo que hacían era que no podían invertir en papeles de mayor plazo, tenían que tener una capacidad de liquidar esto rápidamente. Cuando se reguló esta ley, en particular de los asesores previsionales, yo participé del debate y aunque era de la oposición, la valoré ciertamente, que fue en el gobierno del expresidente Piñera. Pues es súper necesario, por eso decía antes, o sea, los sistemas de pensiones, como no son como la frase que alguna vez acuñó el superintendente, no son el mercado de las papas. El sistema de pensiones debe tener ciertos marcos en los cuales la gente se mueva más segura. Hace algún año atrás, la misma superintendencia hizo que las personas que estaban a punto de jubilarse
tuvieran un saldo estático, por decirlo de alguna manera, desde que iniciaban su trámite de pensión por 90 días aproximadamente, que era el tiempo estimado para poder pensionarse. Pero esos 90 días no alcanzan son como una gota en la mitad de una tormenta, porque no alcanza a ser un tiempo razonable para jubilarse. O sea, para recuperarse si es que van a perder en ese momento. Aquí podemos intervenir directamente, esto es bueno para la gente. Ahora, con un pequeño comentario, digamos, porque el tema yo soy muy partidario de la libertad de elegir, digamos, pero otra cosa es que tenemos que tener una estructura diferente, y donde se dieron estos problemas fue algo que se resolvió a través de una ley, como bien recuerda usted, que fue la Comisión de Trabajo y Hacienda, que, digamos, tomamos una decisión que fue muy difícil en ese momento. La gente a veces cree que no, fue muy resistido, que en el fondo tuvo una presión mediática bien compleja, pero era obvio que aquí se estaba usando de una manera equivocada esta opción, digamos. Así que hoy día afortunadamente veo que es bastante, o sea, que rindió frutos, por así decir, la ley, y por lo menos, ya que ha habido cambios que han sido errados, por lo menos eso fue correcto, en el sentido de que, por lo que dice el superintendente, el número de traspasos son mucho más acotados de lo que fue, o sea, son 10 veces menos de lo que fue en su momento, que es una cosa bien impresionante. Senador Galilea. Gracias, presidente. Complementando un poco lo que estaban diciendo, los sistemas de pensiones tienen que preocuparse de que la plata se invierta bien, y no de que se esté especulando con la plata de pensiones, porque son dos. Entonces, la libertad es para, uno se podrá cambiar de administradora porque considera mejor una que otra, pero si yo ya empiezo a jugar con que no, con pura acciones o puro esto, es la mejor receta para que finalmente los fondos de pensiones no cumplan con su propósito último, que es intentar asegurar una buena vejez. Dicho lo anterior, e intentando siempre buscar soluciones simples, ¿cuál sería la diferencia de crear esto que estamos denominando fondos generacionales a establecer el paso por default que existe hoy? Es decir, yo me inicio a los 25 años ahorrando y entro nomás, no tengo derecho a opinar nada, entro no sé si al B, para ponerlo en fácil. Cuando llegué soy joven adulto, pasé al C, y ahora que parece que es así, que llegué ya a la adultez total, entiendo que soy D. ¿Es exactamente lo mismo o no es exactamente lo mismo? Para no estar reinventando siempre toda la cosa, ¿sería exactamente lo mismo o no? Esa es mi pregunta. Dice que viene ya, superintendente. Gracias. Vamos a responder lo que dice el senador en un momento. Vamos a terminar esta primera parte y de ahí vamos a pasar a lo que se está proponiendo. Ahí estábamos mostrando hoy día el peso específico que tiene cada uno de los fondos. Como los fondos por defecto de todas maneras son los que tienen más peso. El mayor es el fondo C, que es un fondo balanceado con riesgo y rentabilidad intermedia. Tiene el 34% de los fondos, y los otros fondos por defecto lo siguen. El tipo B, que es el más riesgoso de los por defectos, tiene el 19,7%, y el más conservador, que es el D, de los fondos por defecto, tiene el 17,7%. Luego siguen los fondos A y E, que son los que eligen activamente los afiliados. Después, el gráfico que sigue, quisimos mostrar cuál es la diversificación actual, en términos muy resumidos. Podemos ver la última columna, que la inversión local es el 53% del portafolio, y que la inversión extranjera es el 47%. También observamos que los fondos tienen distinta composición. El fondo A, por ejemplo, tiene una composición mayoritaria en inversión extranjera, tiene el 83% en el extranjero y el 17% local, y van bajando sistemáticamente hasta el E. El E tiene, al revés de la A, el 90% local y el 10% en el extranjero. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los fondos más riesgosos, que tienen que invertir en renta variable, van a buscar por mercados más profundos. Se van a invertir entonces en renta variable en el exterior. Por eso el fondo A, que invierte en renta variable, la mayor parte de su portafolio tiene el 83% afuera, porque va a buscar renta variable en el extranjero. Al revés, si nos corremos al E, tiene el 90% en Chile, porque casi todo lo invierte
en renta fija local, como vemos ahí, tiene básicamente esa composición. Entonces eso es más o menos lo que muestra lo que están haciendo los fondos. Y aquí pasamos a lo que son los fondos generacionales, que es lo que se está proponiendo, y después comparamos las diferencias con los multifondos. Coscoque, un segundo. Sí, sobre este elemento que yo creo que es importante. Claramente el fondo que más renta, finalmente, termina siendo el fondo más líquido y que está invertido más en renta variable. ¿Verdad? El fondo A. Y ergo, ¿cómo? Claro, en el largo plazo, porque obviamente que las AFP tienen departamentos de estudio y ven más o menos dónde invierten. Eso sí, expone a las personas que están en ese fondo a variaciones más grandes. Y es evidente que en la medida que uno se va acercando al punto cero en que quiere comenzar a recibir una pensión, hay que tratar de alejarse de esa posibilidad, de esa variación enorme. ¿Cómo se compatibiliza entonces esta idea de que efectivamente para una persona joven a la que le queda mucho tiempo para invertir debiese estar en renta variable versus la idea de fondos generacionales que probablemente van a ser menos líquidos y más riesgosos, o sea, menos riesgosos, ¿no? Presidente. Perfecto. Ahora vamos a mostrar los fondos generacionales y vamos espero satisfacer la respuesta de los dos senadores y vamos a explicar esto. Primero, los fondos generacionales son planes de ahorro para pensión que se estructuran en torno al concepto de ciclo de vida. O sea, el afiliado joven, los afiliados jóvenes se van a fondos más riesgosos y todos ellos son agrupados en un tipo de fondo generacional. Luego, a medida que las personas tienen más edad, se van agrupando en otros fondos, se van agrupando por objetivo de pensión. Eso es lo que buscan los fondos generacionales, maximizar las pensiones, no la rentabilidad, las pensiones. Entonces, un afiliado joven va a estar en un fondo generacional muy distinto de afiliados de distintas edades. Y cada fondo sigue un régimen de inversión que va evolucionando a medida que va envejeciendo su cartera de clientes, sus afiliados, volviendo cada vez más conservadores. Aquí, en este tipo de esquema, las personas no tienen que preocuparse de elegir su fondo, ya que el fondo va cambiando con ellos. O sea, esa es la gran diferencia. El multifondo, la persona va cambiando, va saltando de un fondo a otro. Me salto del A al B, del B al C, del D al E. Aquí el afiliado jamás se cambia de fondo. El afiliado entra a un fondo y el fondo es el que va envejeciendo. O sea, el administrador profesional de las inversiones va envejeciendo la cartera, por así decirlo, y va vendiendo carteras, va vendiendo acciones y va comprando bonos, por ejemplo. Y así a través del tiempo, de tal manera que al principio ese administrador profesional, que es el que sabe de esto, compra mucha renta variable y con el tiempo va cambiando renta variable por renta fija. Entonces el fondo nace y muere con el afiliado. O sea, en definitiva, parte el afiliado en un fondo determinado y nunca más sale de ese fondo. Lo va cambiando, el fondo va cambiando siempre hasta que el afiliado sale. Toda esa generación sale. En general, estos fondos se estructuran en un cohorte de 5 años. Entonces, los afiliados que están en esa cohorte de 5 años van juntos toda su vida hasta que el fondo termina. En Inglaterra hay un fondo por año. En Inglaterra hay un fondo por año, por lo tanto hay muchos fondos y va saliendo, el afiliado entra a ese fondo y sigue, pero están solamente los afiliados de la misma edad en un fondo, pero Inglaterra tiene más gente ahí y tiene más mercado de capitales, no es necesario tal vez ser así. En México 5 años, por ejemplo, y van así evolucionando los fondos hasta el final. Entonces el afiliado no se preocupa de en qué fondo tiene que estar porque está en el fondo que financieramente y previsionalmente es el correcto y eso lo determina el administrador profesional. Entonces nos olvidamos esto de la lógica de fondos mutuos que tenemos con los multifondos, donde los afiliados siempre están tratando de adivinar qué va a pasar y buscan cambiarse de fondo. En este caso no tienen que cambiarse de fondo, el administrador por el cual le paga el afiliado su comisión hace su trabajo y va envejeciendo el fondo. Esa es la ventaja de un sistema de esta naturaleza, es muy distinto.
al multifondo y después vamos a comparar multifondo con fondos generacionales y nos permitirá entrar en algunos puntos para profundizar lo que estamos explicando. Pero más que variables, también son alternativos lo que debe hacer eso, o sea, porque no, no es solo variable, digamos, o sea, una cartera cada 5 años, dice. Se define en el régimen de inversión. Depende del administrador, supongo. Superintendente, siga en realidad, Si me permite. ministro. Sabe que eso se define en el régimen de inversión y va a tener mucho que ver con precisamente las opciones que vayan tomando los profesionales de inversión de los administradores. Quería hacer un comentario de los 40.000 que se cambiaron, que me quedo dando vuelta a la pregunta del senador Galilea, bien interesante en realidad. Solo para que ustedes lo tengan a la vista, miren. No le levante el ego que está... Vale, ya. En julio del 2024 aproximadamente 40 y algo mil personas se cambiaron de fondos, pero miren el comportamiento, esto es lo que hay que prevenir. Del fondo E a otros fondos, el 40% se cambió al A. Y miren al revés, de los que estaban en el A, 7.518 personas se cambiaron a los distintos fondos, al B, al C y al D, pero de esas 48% se cambió al E. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay 14.000 personas que se movieron ese mes del fondo más riesgoso al fondo menos riesgoso y del menos riesgoso al más riesgoso. Entonces, la racionalidad de esa decisión muestra en el resultado acumulado que siempre pierden. Eso es lo complejo. Ahora, los que se cambiaron al A en tu último periodo le fue bien. Está una mirada mucho más larga, así lo que le quiero decir en el fondo es que hay gente que es profesional de esto y que va viendo las carteras de inversión. Entonces, eso es lo que define cómo el fondo generacional va cambiando. Por eso no es uno el que se cambia de fondo, es el fondo el que cambia. Ese es el concepto que están planteando. Claro. Sigamos, superintendente. Gracias. Y lo que dice la ministra es muy importante. Estaba viendo el gráfico justamente porque lo que ha pasado este año o en los últimos meses es que los fondos más conservadores, el D y el E, han ganado mucha plata porque las tasas de interés han bajado. Entonces los afiliados ven eso y dicen yo quiero eso. Y lo que muestra eso justamente que los afiliados se cambien después. O sea, esos afiliados lo que hicieron, claro, compraron cuotas caras, porque se fueron después de que ya pasó. Entonces eso justamente es lo que hacen los afiliados, van después de, entonces por eso van perdiendo. Estos porcientos no son muchos, o sea, comparativamente. O sea, hay harto, igual son personas, digamos. Ahora ya no, pero antes fueron muchos. Antes fueron muchos. Pero 40.000 al año son... Pero 40.000... ¿Cómo qué porcentaje? Como un... personas al mes, estamos hablando de 500.000 cambios al año. A ver, probablemente hay muchos que son los mismos, pero es una cifra, sí. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias. Mire, podrían hacer también un cruzamiento de lo que significa esta rentabilidad, que es re interesante esto de Australia, Canadá, ¿no? Y todo, de cómo cómo están con estos fondos generacionales. O sea, quiénes de estos tienen fondos generacionales y quiénes no. O sea, ¿ah? No está. Al final de la página 3. No, aquí está Reino Unido, México, Estados Unidos, Australia y Canadá. ¿Ah? Pero ¿cómo lo relacionamos con las rentabilidades acá, al otro lado? ¿México están? Sí. Eso, presidente. Por lo menos para tener datos. Sí. Gracias, lo vamos a hacer. Bueno, ahí mostrábamos los ejemplos de algunos países donde se usan fondos generacionales, que es Reino Unido, México, Estados Unidos, Australia, Canadá. Son ejemplos. En la lámina que viene mostramos simplemente que hay dos recomendaciones internacionales. Una evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional en 2021 y otra que hizo la OCDE del 2020. Ambas asesorías al mercado o evaluaciones del mercado de capitales chileno, en la parte que es fondo de pensiones, recomiendan migrar a fondos generacionales. Lo dicen explícitamente en las asesorías, cambiar de multifondo a fondos generacionales. Y en la que viene mostramos algunas de las cosas que hemos adelantado. La diferencia entre los fondos generacionales y multifondos, algunas de ellas, que los fondos generacionales se enfocan en el objetivo de pensión. O sea, desde el principio de que una persona ingresa al sistema de pensiones, el objetivo es generar la mejor pensión posible, no actuar como un fondo mutuo enfocándose en la rentabilidad a corto plazo, que lamentablemente es lo que nos ocurrió con los multifondos. Los trabajadores ya no necesitan cambiar de fondo. Si quieren, por supuesto, se pueden cambiar de administrador. Y como las personas
ya no requieren cambiarse de fondo, se adecua perfectamente a cada etapa previsional, distinto a los multifondos que las personas se cambian y se salen de la trayectoria óptima. La estrategia de inversión de los fondos enfrenta cambios suavizados en el tiempo. Esto es una de las cosas que preguntaban los señores senadores, porque como se va moviendo gradualmente a través del tiempo, no hay cambios abruptos. En cambio, en los multifondos la persona tiene que saltar de un fondo a otro y hay cambios abruptos en las estrategias de inversión. No es el mismo cambiarse. Y además las personas, lo que decía la ministra, se cambian de la a ley y de L a la. Entonces son cambios muy abruptos. Y esto viene con lo anterior, que es muy importante, y lo que decían también los señores senadores. Los fondos generacionales permiten que las personas afiliadas capten todos los beneficios de los proyectos de largo plazo. Un proyecto de infraestructura, por ejemplo, son proyectos de largo plazo, proyectos inmobiliarios son proyectos de largo plazo. Con los fondos generacionales lo pueden hacer porque siempre se mantienen en el mismo fondo. En los multifondos el problema es el siguiente: cuando la persona se cambia de un fondo a otro, deja ese fondo. Entonces, ese fondo que tenía tal vez inversiones de largo plazo, y que le va a dar, por lo tanto, mayor rentabilidad hacia el futuro, el afiliado lo pierde porque se va a otro fondo. Es lo que se llama la curva J. En la curva J muestra que estos activos alternativos siguen como esta, parten así, porque hay una inversión, pero después viene la recuperación. Esa es la que se llama curva J. La curva J es lo que pierden los afiliados con los multifondos, porque se salen antes que la curva J se suba, entonces se van y pierden esos beneficios de la inversión de largo plazo. Esa curva J se aprovecha plenamente en los fondos generacionales porque nunca el afiliado se va del fondo. Y eso permite invertir más en activos alternativos y en activos enfocados en el largo plazo, porque el afiliado va a aprovechar plenamente esa capacidad. Eso es lo que hacen los canadienses fundamentalmente y los australianos. Y entonces el horizonte de inversión en un fondo generacional se asocia al horizonte de pensión. No así los multifondos, que tienen rango de edad además muy amplio. Veíamos que acá se agrupaban en rango etario de 5 años, que es lo que se propone, pueden ser más, pero los multifondos son rango etario muy amplio, que solo hay 5 fondos, ¿no? Entonces, esas son como la diferencia. Y la propuesta en concreto es reemplazar los multifondos por fondos generacionales. El proyecto de ley propone que sean al menos 10 fondos generacionales para la etapa activa, y que haya además fondos específicos para la etapa pasiva, cuando la persona está pensionada, y que todo esto sea definido en el régimen de inversión. También permite que todas las personas puedan transferir sus fondos libremente entre distintos administradores de pensiones, y que los saldos de ahorro voluntario, sí, el afiliado los puede depositar en el fondo generacional que desee, porque son voluntarios, no se está jugando su pensión el afiliado. Pero esto, ¿puedes repetirlo de los fondos generacionales de esa partida? Sí, eso es bien importante, ese punto. Ya. De acumulación, de desacumulación y de transferencia. Los fondos generacionales se propone que haya al menos 10, eso es lo que dice el proyecto del articulado. Al menos 10 fondos generacionales significa que son 5 años. Con eso se logran 5 años de se corte tal cual, corte de 5 años. Si se estimara conveniente por el régimen de inversión, podrían haber más después, dice al menos. En Inglaterra yo señalaba que las cohortes son de 1 año, entonces son muchos fondos. En Canadá no tengo el dato específico, pero lo vamos a ver, pero que debe ser parecido a Inglaterra probablemente. Canadá es el más. Esa es la otra parte que complementa el sistema contributivo, que no es PGU. Ahí están los profesores, No, pero Canadá es el doble de nosotros, nomás, no es mucho más en personas. Mucho más capacidad económica, sí. Superintendente. En todo caso, senador, aquí dice al menos 10, o sea, al menos 5. Después, la evaluación profunda que se efectuará en algún momento de eso podrá determinar que sean más, digamos. Y para la etapa pasiva, como son distintos los riesgos, se propone que haya fondos distintos de estos 10, porque ahí ya los riesgos de la persona son diferentes. Si se queda en un retiro programado, por ejemplo, tiene que tener distintas categorías de inversión que la que tiene un fondo de una persona activa, ¿no? Entonces eso nos pasa siempre con el retiro programado. Como es fluctuante, hay que elegir otro tipo de fondos que tal vez sean de renta fija o de renta fija a corto plazo. Eso hay que definir por los expertos en su momento, ¿no? Pero son diferentes. Y por último, bueno, había terminado con los ahorros voluntarios. Una cosa muy importante para los señores senadores es la implementación, que es un tema que ha salido públicamente. Evidentemente que esto tiene que ser hecho en forma muy cuidadosa. Y una de las cosas que se proponen, aquí esto ya ocurrió el año 2002, cuando se traspasó a los multifondos, esto ya ocurrió. Aquí se está proponiendo lo mismo que el 2002, esto se hizo así el 2002,
que cuando los multifondos sí que se aprueba el proyecto de ley y se transformen en fondos generacionales, se puedan traspasar recursos internamente de los multifondos a los fondos generacionales. Eso, en definitiva, que no vaya a salir la AFP a liquidar recursos al mercado, porque eso puede tener impacto en los precios. No es necesario hacerlo. Cada instrumento del sistema de pensiones tiene un precio hoy día, cada uno. Por lo tanto, con esos precios y teniendo los rangos etarios, se pueden distribuir los instrumentos financieros de los multifondos a los fondos generacionales sin impactar en el mercado. Además, se propone que el régimen de inversión que va a regular si es que esto se aprueba a los fondos generacionales tiene que estar dictado a más tardar el mes 23 desde que la ley se publique, de tal manera que los fondos generacionales se propone que entren en vigencia el mes 32, después que esté el régimen de inversión claramente establecido, que se hagan traspasos a intrafondos sin ir al mercado, y además se propone en el proyecto de ley que el régimen de inversión pueda autorizar límites transitorios durante los primeros 3 años de vigencia de los fondos generacionales. Transitorios significa que pueden ser más grandes que lo que va a ser el régimen para que no se produzca ninguna alteración en el mercado de capitales. Eso es lo que se está proponiendo. O sea, está pensado todas las etapas de tal manera de no tener efectos secundarios en el mercado de capitales y no afectar a los afiliados ni tampoco provocar efectos que no se quieran, digamos. Entonces, así está propuesto el cambio. Y ahí está señalado el cronograma, que ya lo hemos explicado. ¿Qué esperamos con el cambio entonces? En definitiva, y con esto Ministro, terminamos. quería decir algo, me olvidó la palabra. Perdón. Aquí terminamos, por lo menos yo. El efecto esperado del cambiar de multifondos a fondos generacionales, entonces, es por supuesto que subir las pensiones, por lo que veíamos antes. Esto debido a que no se va a requerir mantener tanta liquidez como ocurre hoy día por el efecto de los cambios de fondos de los afiliados. Va a haber un enfoque en pensión. Ya no es necesario estar reservando recursos líquidos para responder a los cambios de fondos, por ejemplo, y obliga a gestionar los fondos, esto es muy importante, con una perspectiva de pensión, siempre pensando en el impacto en pensión y no en la rentabilidad de corto plazo. Y todo esto se puede hacer, hay técnicas financieras que lo pueden hacer. Y con esto también se elimina esta sensación de los afiliados de que tienen que estar cambiando de fondo porque se están perdiendo de algo. Entonces ya no es necesario esto que quedó como incorporado en el colectivo, no son fondos mutuos. Ahora es el administrador profesional de fondos el que está encargado de ir cambiando, envejeciendo la cartera, y los afiliados no tienen por qué preocuparse de esto porque para eso están los profesionales que les cobran comisiones por esto. Ese es como el resumen. Es el diseño sí. de la idea. Ya, pero que ha sido, por lo menos, que hay harto también que nos ayuda mucho a nosotros a estudiar y involucrarnos. Hay varias preguntas que se han planteado que ojalá podamos responder la próxima semana. Ministra, ¿algo quería agregar usted? Sí, lo que pasa es que quería señalar un detalle que creo que es importante tenerlo a la vista, porque me imagino que esto lo vamos a continuar viendo la próxima semana con los ejemplos que vamos a traer y lo que se nos ha requerido. En el caso de los 10 fondos generacionales que se consideran para la etapa activa, la propuesta contempla construir otros fondos que sean específicos para la etapa que uno está jubilado, de la desacumulación. Y esto principalmente porque el proyecto que se llevó a la discusión de la Cámara de Diputados contemplaba solamente la modalidad de jubilación de renta vitalicia, que hace cierto que los fondos al momento de la jubilación compren un seguro, cierto, que es una contingencia incierta, como se señala en los términos de la definición del Código Civil, pero en el fondo acumulado no sigue estando en la AFP en este caso, y por tanto siendo recalculado como en un retiro programado. Nuevamente, por esta discusión respecto de la libertad de elegir de las personas, tuvimos que terminar reponiendo el retiro programado, y por tanto ahora habría que resguardar que no queden sin fondo las personas, digamos, y por eso se busca hacer una etapa en la desacumulación, fondos que sean más conservadores. Esto tiene varios impactos, yo creo que una discusión que vamos a tener que volver a dar, más igualmente si ustedes estiman que los retiros programados tienen que seguir existiendo, va a ser una posibilidad. A la AFP le va a gustar esa idea seguramente porque administran una gran cantidad de recursos, pero a los afiliados les genera varias dificultades. Entre otras, un punto que ustedes levantaron la semana pasada, que era respecto de aquellos que tenían una PAFE más alta que el límite que se establecía en la PGU,
y que después quedaron con saldos bajos y igualmente no pueden acceder a la PGU. Entonces, A ver, lo digo porque sí. esto va a obligar también en materia de fondos generacionales a hacer fondos especiales para efecto de que no sean tan perjudicados como son hoy día. Ya, pero tratemos de no mezclar los temas ahora, por lo menos. Tratemos de ver bien lo que hacemos en fondos generacionales y después vemos, digamos, los otros temas que usted plantea, porque eso nos complicaría. Sí, está bien, se pueden reponer las discusiones, digamos. Pero... Me plantea Hermes que está en la que hubo que está permanentemente conmigo aquí asesorándome. Así lo vemos a Hermes, lo con vemos la siempre mirada a Hermes fija, aquí con la mirada atento, fija y atento. con todos los papeles, claro. Que hubo acuerdo, ¿ah? Que hubo acuerdo en este tema Ya, con los veámoslo. asesores. Eso es muy Ya, pues entonces seguimos la próxima semana en este tema. Va a dejar antes, senador Cusco, que una Solo, presidente, yo creo que, a ver, la idea de fondos generacionales y que evidentemente la cartera vaya cambiando en la medida que va envejeciendo, eso yo creo que es bueno, creo que se ha demostrado bueno y hay que buscar la forma de implementarlo bien. Acá se levantó también en un momento, Salvador Valdés, recuerdo una duda respecto de cómo podían conversar la licitación de stock, ¿verdad?, con los fondos generacionales, sobre todo lo que decía relación con aquellas inversiones que estaban en activos más ilíquidos, y si había alguna forma de traspaso de que fuera, como se señaló acá, que fuera, qué sé yo, porque el precio estaba establecido y se podía traspasar exclusivamente el mando de la acción, por decirlo así. Entonces, a mí también me gustaría, ojalá, alguna respuesta más elaborada respecto de cómo podrían combinar eventualmente una eventual licitación de stock. A mí me gusta la manera en que lo plantea Salvador Valdés, porque es más cuidada, porque es más específica, y creo que mal hecha puede tener efectos nefastos sobre el sistema. No, pues efectivamente, si tú estás licitando carteras de stock permanente. No, a mí me gusta lo que plantear, pero de la forma en que muy específica, muy acotada, y que pueda también conversar con la idea de que esos fondos que hoy día están invertidos en inversiones de largo plazo, más ilíquidas, el día de mañana cuando se liquiden no signifiquen una pérdida para el cotizante que tiene sus haberes o sus cotizaciones. Ok, sigamos, ya, vamos a abocarnos a ese tema la próxima sesión, más el tema que quedamos pendiente. Sí, y régimen de inversión lo que habíamos quedado más y lo pendiente. Ya, muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.